Buenas tardes, estimados alumnos. Bueno, en la sesión del día de hoy es muy importante platicar y comentar sobre el problema prototípico de acuerdo al modelo educativo y pedagógico del Instituto Rosario Castellanos. Es muy importante comentar en primer lugar lo que es un problema, ¿sí? Esto que a diario se nos presenta en la vida cotidiana y que siempre tenemos algún problema. De igual forma, en la investigación, en nuestro caso que nos ocupa de nuestra materia, vamos a identificar qué problemas advertimos o avisoramos, ¿sí? De la realidad social principalmente. Entonces es identificar para abordar una cuestión relevante de la sociedad, identificar qué problemáticas existen en la realidad y definirlas, ¿sí? ¿Qué se quiere resolver y hasta dónde? ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño de nuestro problema? En tal sentido, cuando ya advertimos un escenario en donde identificamos un problema, pues identificamos también sus componentes o sus variables que las involucran, las causas y efectos, y así permite identificar qué es lo que se sabe y lo que falta por saber en dicha materia o en dicho problema. De tal forma que todo problema es muy importante, en todo problema identificado, la relevancia del ámbito transdisciplinar. ¿Qué significa ello? Pues el involucramiento de varias disciplinas del conocimiento como la geografía, la economía, la antropología, la sociología, entre otras materias de las ciencias sociales que van a resolver un problema identificado. Así el problema prototípico es ante todo en una realidad un escenario real, ¿sí? Podemos identificar escenarios reales mediante diversas formas, algo del acontecer diario, una problemática constante o una problemática histórica, mediante noticias, datos estadísticos, acontecimientos importantes o relevantes, ¿sí? Aquí surge la pregunta, ¿cuál es el problema que se quiere abordar? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde la disciplina? ¿Y con qué contenido científico? ¿Sí? Entonces, el problema al que vamos a llamarle problema prototípico debe de ser relevante, realista, factible y útil, ¿sí? Que sea identificado y sea pertinente su estudio para diagnosticarlo, analizarlo y, en su caso, proponer rutas de solución. Entonces, un problema prototípico, de acuerdo al Instituto Rosario Castellanos y su modelo, está constituido por situaciones complejas para que permita crear un escenario que caracteriza a una asignatura. En tal sentido es muy importante el papel que juega el estudiante, así como el docente. El estudiante como un ente dinámico, proactivo, y el docente como un actor facilitador y guía en la investigación que realiza el investigante. El estudiante, perdón. En ese sentido, el estudiante investiga, analiza, crea, actúa, evalúa y trabaja con un problema, ¿sí? Esta estrategia facilita la construcción de conocimiento de diferentes disciplinas de manera integrada, como anteriormente lo comenté. Entonces, así el problema sirve como pretexto y contexto del aprendizaje y debe surgir de la realidad social en la que cada uno de ustedes está inmerso en su contexto territorial o en su comunidad, barrio, colonia. Así, el estudiante se distingue en tres fases muy importantes dentro del modelo pedagógico del instituto. Uno, el estudiante aprendiz. Dos, el estudiante emprendedor. Y tres, el estudiante miembro activo de su entorno social. En tal sentido es importante pues ya comentar para nuestra asignatura procesos de urbanización e industrialización el problema prototípico que se ha establecido en el programa de la asignatura. Es de acuerdo a una nota periodística del periódico Excelsior del año 2019 que se refiere a un problema y es el siguiente. En una ciudad como la de México, la Ciudad de México, en donde la disponibilidad de agua es ya un desafío,
Un gran porcentaje de la población tiene menos de 12 horas de agua disponible al día y la situación es peor en las zonas de mayor escasez como Iztapalapa y Santa Fe, en donde 18% de las personas tiene que esperar varios días para contar con un abastecimiento de 1 hora o dos. Bueno, con base en esta noticia es que nos vamos a acercar a ese escenario de la realidad para plantear un problema prototípico. De acuerdo al programa entonces ya viene establecido un problema prototípico, el cual es el siguiente. El suministro de agua que recibe parte importante de los hogares de la Ciudad de México es insuficiente. De tal manera que se propone este mediante la asignatura y sus módulos estudiar cómo inciden en él las pérdidas en la red, la contaminación y el desperdicio actuales en el agua y ver alternativas a futuro cercano y la importancia de otros paradigmas que modificarían el suministro de agua, etcétera. Es ver alternativas que superen las actuales formas de suministro de agua, como captación de agua de lluvia, reutilización de agua, etcétera. ¿Sí? En tal sentido, es que surgen a partir de ese planteamiento del problema prototípico principal estas tres principales preguntas de investigación, que son: ¿existe escasez de agua en la Ciudad de México? ¿Qué tan grande es esta escasez y cómo se explica dicha escasez? ¿Sí? Entonces nos vamos a acercar a estas preguntas pues prácticamente resolviéndolas. Es decir, tenemos que responder a estas preguntas en el problema prototípico, ¿sí? En tal sentido, es que está conformada la asignatura en 4 grandes módulos, los cuales son estos que giran alrededor del planteamiento del problema prototípico, que es el suministro de agua que reciben los hogares de la Ciudad de México es insuficiente. Entonces, el concepto de ciudad, que es la unidad 1 del programa de la asignatura, tratará de ver cómo incide en este suministro, conocer su historia, cuáles han sido los factores en este proceso de urbanización para la cuestión del agua. La unidad 2, por su parte, ciudades y entornos, hará lo propio, también mediante los subtemas que se abordarán. Y así, la unidad 3 y la 4 terminará viendo todo este tema del problema prototípico, cómo resolverlo, cómo inciden estas teorías, considerando que nuestra materia, procesos de urbanización, es eminentemente teórica. Bueno, pues ahora vamos a ver en la práctica cómo inciden estas teorías en explicar este suministro de agua y en su calidad y su insuficiente suministro en la Ciudad de México. Bueno, por último, comentamos de este aspecto, es muy importante que lo veamos, del organizador cognitivo, el cual es un esquema conceptual del planteamiento del problema prototípico. Aquí el principal objetivo va a ser del problema prototípico analizar la escasez de agua en la Ciudad de México, ¿sí? Así el propósito es estudiar cómo inciden las pérdidas en la red de agua, la contaminación y el desperdicio actuales, la captación del agua de lluvia, la reutilización del agua de uso doméstico, ¿sí? Es decir, estos son los dos grandes objetivos que tiene el plan de estudios para resolver, analizar y diagnosticar el tema de la escasez de agua en la Ciudad de México. En círculos azules, ustedes pueden ver estos círculos más pequeños azules que giran alrededor del problema prototípico, pues las principales problemáticas económicas sociales que se generan a partir de esta problemática, ¿no? Entonces aquí nos comenta las causas y consecuencias de esa escasez de agua en los hogares en la Ciudad de México. Nos da algunos datos como el porcentaje de la población que tiene menos de 12 horas de agua disponibles al día en la Ciudad de México.
Luego entonces ustedes pueden ver los rectángulos en gris. Estos rectángulos en gris son los actores sociales, políticos y económicos que inciden en el tema de la escasez de agua en la Ciudad de México como problema prototípico. Uno de ellos son los organismos de gobierno estatales y municipales como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a nivel federal la Comisión Nacional del Agua, además de otras organizaciones de corte no gubernamental que inciden, también de organizaciones mundiales que tratan este tema no solo para la Ciudad de México, sino a nivel mundial, como la Asociación Mundial para el Agua, etcétera. ¿Sí? También vemos otras instituciones que estudian mediante tesis, artículos de investigación, etcétera, este tema, como son la UNAM, la UAN, el POLI y nuestro propio instituto, así como otro tipo de organizaciones a nivel internacional como la ONU, UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, ¿sí? Entonces el objetivo será elevar la calidad de agua en los hogares y así pues también elevar la calidad de vida a final de cuenta de la población de la Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, está el supuesto de que existe un suministro de agua intermitente e insuficiente. Sí, bueno, esto es la principal exposición del tema del problema prototípico para la materia de procesos de urbanización, ¿sí? Entonces, hasta aquí concluye nuestra exposición. Espero que cualquier comentario, duda u observación la realicen en el foro que voy a crear en el espacio correspondiente, en este mismo lugar, en este mismo espacio que es el problema prototípico. Voy a crear un foro y ahí va a haber la participación de todos ustedes. Voy a plantear una pregunta o preguntas del problema prototípico y va a comenzar el foro de acuerdo a esa pregunta o preguntas, y ustedes van a debatir, a platicar, o a incluso ofrecer más datos al respecto, ¿sí? Bueno, estimados alumnos, por el momento es todo. Estén atentos al foro que voy a abrir en este mismo espacio y nos estamos viendo la próxima sesión. Muchas gracias.